tenemos dos lecturas, Jeremías capítulo 9 y Juan capítulo 1. En esos dos textos vamos a estar trabajando. Yo hoy quiero hablar de lo más importante para nosotros. No debería haber otra cosa más importante para el Hijo de Dios que conocer a Dios. Nada más importante. ¿O sí? ¿O hay algo más importante? Vamos a hacer un análisis. No, eso no. No, eso tampoco. No, nada. Lo más importante para el Hijo de Dios es conocer a Dios. ¿Amén? Yo creo que sí. Terminamos nuestra serie de la venida de Cristo diciendo esto: si usted tiene esperanza por la eternidad mientras no tiene pasión por la santidad, hay algo que está mal. ¿Sí o no? Terminamos, esa fue nuestra última enseñanza de la venida de Cristo. Si usted tiene esperanza por las cosas de la eternidad, pero no tiene anhelos de santidad mientras está en esta tierra, hay algo que no cuadra, ni en su teología, ni en su vida, ni en sus perspectivas. Ahora quiero decirles algo. ¿Qué dice la Biblia que es la vida eterna? Dice la Biblia en Juan 17: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El domingo, después de un buen cafecito, ¿sí, hermano Oliver? No, el buñuelo no estaba relleno de queso. Y después de un buñuelo pobre que nos comimos, empezamos a hablar de cosas. Y hablamos de la eternidad. Estábamos con Oliver y creo que con Juan. Sí, estábamos hablando de las cosas de la eternidad. Y a veces hay una pregunta: ¿qué vamos a hacer en la eternidad? ¿Vamos a dormir? Les tengo malas noticias a los que les gusta dormir, pero también una buena noticia: no hay necesidad de dormir. En la eternidad no va a haber sol, no va a haber luna. Eso quiere decir que no va a haber noche, no van a haber días. ¿Por qué? Porque es la eternidad. Entonces, a los que les gusta dormir, duerman todo lo que quieran mientras esté en este mundo, porque en la eternidad nada. Pastor, ¿y vamos a comer? Hay muchas dudas en cuanto a esto, pero un ser eterno, porque nosotros vamos a vivir ya eternamente, ¿sí o no? Y ya en la eternidad vamos a necesitar comer, o vamos a ser sustentados por aquel que nos provee esa vida eterna, ¿sí o no? Entonces llegamos a una conclusión: en la eternidad lo que vamos a hacer es ¿qué? Conocerlo. Todos sus caminos, ¿cómo son, pastor Daniel? Insondables, profundos. O sea, conocer a Dios no nos alcanzaría 300, ni 500, ni 1000 años. Para conocerlo a Él necesitamos una eternidad. Entonces, así como les dimos una conclusión en la venida de Cristo, que si usted tiene anhelo por las cosas, si usted tiene esperanza por la eternidad, pero no tiene anhelo de la santidad mientras esté en esta tierra, hay algo mal. Y si usted tiene anhelo por conocerlo a Él en la eternidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero mientras tanto no quiere conocerlo aquí, entonces hay algo que no cuadra. Esa es la palabra que iba a decir. Hay algo que no cuadra, porque en la eternidad lo vamos a conocer, y mientras estemos en esta tierra, lo único y lo mejor que podemos hacer es conocerlo a Él. Leamos Jeremías capítulo 9 de nuevo, del 23 al 26, y aquí hay algo que parece paradójico, pero ni tanto. Dice así: así dijo Jehová. ¿Quién dijo? ¿Quién dice? Jehová. ¿Quién es Jehová? Acuérdese Juan 1:17, 1:17:1. ¿Quién es Jehová? Que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero. ¿Quién es Jehová? El único Dios verdadero. Y dijo, ¿qué dijo? No se alabe el sabio en su sabiduría. ¿A cuánto les gusta la sabiduría? Estamos en una época donde el conocimiento de tantas cosas, y estamos a un clic de conocerlo, casi todo. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe su riqueza. No se vaya a olvidar de estas tres personas: sabio, valiente y rico. Esas tres personas usted no se le puede olvidar mientras estemos compartiendo este sermón. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocer que yo soy Jehová, el único Dios verdadero, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere Dios? Justicia, misericordia y juicio. ¿En dónde? En la tierra. De aquí vienen días. ¿Dice quién? Jehová. En que castigaré ¿a quiénes? ¿A todo qué? ¿Quiénes son los circuncidados? Judíos. ¿A quiénes va a castigar Dios? Y hay gente que dice por ahí, no, si nos circuncidamos como que ya no, nada. ¿A quién va? Ojo, ¿no? Voy a decir como dicen los mexicanos, aguas. Hay por ahí una religión que parece cristiana, pero no es cristiana. Y están diciendo que hay que circuncidarse, que hay que hablar hebreo, que hay que celebrar las fiestas. Esa gente no ha entendido y conocido quién es Jesucristo, hermano. Si en Jesucristo estamos, ¿qué? Colosenses capítulo 2, versículo 10, en Jesucristo estamos completos. Usted no le falta ni la circuncisión, ni hablar hebreo, ni mucho menos celebrar las fiestas que todas se cumplen en Cristo. Usted lo que necesita es a Cristo, que Cristo sea formado en usted, para que todos lleguemos a la estatura de aquel varón perfecto, a la imagen misma del Señor Jesús. Entonces, mucho cuidado. Por eso aquí no que hebreo ni que 8 cuartos, hermano, nosotros decimos Jesús. El Señor no necesita traductor, ¿o sí? Mientras nosotros aquí decimos Jesús, hay un ángel diciendo, están diciendo Yeshua, ¿sí? El Señor no necesita traductor. Entonces, mucho cuidado, porque a los judíos no los va a salvar su religión judía. Dios va a castigar, llegará el día en que Dios castigará a todo circuncidado, porque a nadie lo va a salvar que se circuncide, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en el único nombre que hay salvación, Jesucristo. ¿Sí o no? Voy a castigar a todo circuncidado. ¿Y a todo qué? Circuncisión. O sea, ¿a quién va a castigar a Dios? Solo hay dos grupos de personas en el mundo: los circuncidados y los incircuncisos, los judíos y los gentiles. ¿A quién va a castigar Dios? A todos. ¿Qué tiene que ver el castigo con el conocimiento? Está hablando de que no se alabe el rico, que no se alabe el sabio, que no se alabe el valiente, solo en conocerme, porque llegará el día en que castigaré a todos, circuncisos y incircuncisos. ¿Qué tiene que ver el conocimiento de él con el castigo? Parece que Jeremías, ¿será que escuchó mal el mensaje del Señor y puso algo como donde no debería ponerlo?
No. O sea, ahorita vamos en el desarrollo del tema, vamos a darnos cuenta que tiene que ver el conocimiento con el castigo, más bien la falta de conocimiento con el castigo. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y a Moab, ¿y a quiénes más? Y a todos los arrinconados en el postrer rincón. O sea, ¿a quiénes va a castigar al Señor? A todas las naciones que ustedes podían conocer en ese mundo conocido, y a los que ustedes no conocen, a los que están ¿dónde? Allá en el más profundo rincón de este planeta, hermano. A todos va a castigar el Señor. Los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Menos Israel. Todas las naciones son incircuncisas. Empieza con Egipto y ¿con quién? Judá, Moab y todos los que dice ahí. Todas las naciones son incircuncisas. ¿Pero incircuncisas de qué? Y toda la casa de Israel es circuncisa de corazón. Bueno, ya tenemos un panorama del texto. Ahora vamos a desarrollar. ¿Qué tiene que ver el conocimiento con el castigo? O el no conocimiento de Dios con el castigo. Acuérdese lo que dice Jesús en Juan capítulo 1. El verbo fue hecho carne. ¿En dónde estaba el verbo? Con Dios. ¿Y el verbo qué es? Dios. ¿Y el verbo se hizo? Carne. El que estaba en el principio con Dios, ahora viene ¿qué? Al mundo. Y dice el texto: a Dios nadie. ¿Nadie qué? Lo vio. Moisés lo vio. En estos días que nos hicieron una pregunta en el estudio de los martes, les mostré en Hechos capítulo 7 que a quién vio Moisés en la zarza. ¿A un qué? Ángel. Se los mostré con la Biblia. No, es que Moisés lo vio. Escúcheme bien. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que habita en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es imposible conocer a Dios sin Jesucristo. Yo sé que los pastores han hecho su tarea y hemos hecho nuestra tarea, y en los discipulados les hemos enseñado a ustedes que hay algo que se llama la revelación general. ¿Sí o no? ¿Cuál es la revelación general? ¿Quién hizo todo lo creado? Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos que cuentan de Dios y el firmamento que anuncia que Él es el creador, ¿sí o no? Y dice la Biblia que Dios creó todas estas cosas que se ven. ¿Para qué? Para mostrar su deidad y su eterno poder, siendo conocidas por medio de las cosas hechas. O sea, de alguna manera la creación que habla de Dios, la creación que muestra que hay un creador. Hermano, hay que ser muy necio, porque acuérdese que la Biblia no llama ateo al que no cree a Dios, sino ¿quién? Necio, porque el necio corazón de ellos fue ¿qué? Entenebrecido. Y la necedad niega a Dios, porque si usted reconoce a Dios, si alguien reconoce a Dios, ¿cómo tiene que terminar? Adorándolo, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo. Pero el diablo y sus secuaces han tratado de crear teorías para negar a Dios, pero es que el firmamento lo anuncia. Esto es perfecto. La creación es ¿qué? Perfecta. Lo que hablábamos en estos días. ¿Qué me sobra a mí? Ay, me sobran las cejas. Me las corto y como Dios las hizo malas, me las pinto. Ahora me hago un tatuaje mejor que lo que Dios pudo hacer.
Cejas, ¿sirven o no sirven, Julio? ¿Para qué? ¿Para que uno vea bonito o qué? Solo imagínense sin cejas. Me vería feo. Pero mire las cejas. ¿O será que Dios las hizo para que uno quede bonito? ¿O las hizo para protección? ¿Usted suda? ¿Y qué hacen las cejas? ¿Qué le protegen? Los ojos. O sea, nada que tú tengas sobra. Nada. Dios todo lo hizo perfecto. Nada sobra. Pero toda la creación es una muestra del poder y de la gloria de Dios. Y eso nosotros lo conocemos como la revelación, ¿qué? General. Dios se revela a los seres humanos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué? Excusa. El día que el Señor venga y esté juzgando a los impíos, ¿van a tener excusa? No, porque Dios, ¿qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios, ¿qué? Se los manifestó por medio de las cosas, ¿qué? Hechas. Romanos capítulo 1, versículo de tarea. Tampoco los podemos dar todos, ¿no? ¿Quieren encontrar el versículo? Lo buscan en su casa, no aquí. Aquí póngame atención. Y tenemos algo que se llama la revelación especial. Y esa revelación solamente ¿a quién se la da Dios? A sus hijos. Y esa revelación está ¿en dónde? En las Escrituras. Y dice la Biblia, escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen, y ellas son las que ¿qué? ¿Hablan de quién? ¿De quién? No, pero ¿quién estaba hablando? ¿Quién era el mí que estaba hablando? Jesús. Jesús. Porque Dios se manifiesta y Dios se revela plenamente a través de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que habita en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y dice la Biblia que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pues Dios, que mandó que en las tinieblas resplandeciese la luz, fue el que resplandeció la luz en nuestros corazones para el conocimiento de Él en la faz de Jesucristo. O sea, en otras palabras, es imposible conocer a Dios sin Jesucristo. Por eso usted viene a la iglesia y ¿qué decimos? Eres todo lo que anhelo, tu voluntad es lo que quiero. ¿Sí o no? Satisface. ¿Y a quién le estamos cantando? A Jesús. Y bueno, y en esta iglesia solo cantan de Jesús. Y cuando hablan, ¿de quién hablan? De Jesús. Y todo gira en torno a Jesús. ¿Y por qué? Porque es imposible, hermano, que usted pueda conocer a Dios sin Jesucristo. Nosotros no podemos darle a conocer a Dios sin hablar de Jesús. O sea, aquí cuando Dios está diciendo que lo entendamos y lo conozcamos, ¿cómo podemos hacerlo? Solo a través de ¿quién? De su revelación especial. Y esa revelación especial, ¿de quién nos habla? De Cristo. O sea, ¿quiere conocer a Dios? ¿Quiere conocerlo y entenderlo? Pastor, ¿y el amor de Dios? Claro. Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún Cristo. Dios muestra su amor, Cristo. ¿Cómo conoces el amor de Dios? Si no vas a la cruz, sin el evangelio, sin que Él se hizo hombre y estando en esa condición de hombre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Puedes conocer el amor de Dios sin la cruz? ¿Puedes conocer el amor de Dios sin la revelación de la muerte y la resurrección de Cristo? Imposible, ¿sí o no?
¿Quiere entenderlo y conocerlo? ¿A quién necesita? A Jesucristo. Por eso, hermanos, si aquí viene usted y no le hablamos de Jesús, bueno, una enseñanza pasó, se equivocó el pastor, lo cogimos en la carne, pero 2 enseñanzas, 3 enseñanzas, 4 enseñanzas, huya de ahí. Ya se desviaron, hermano. ¿Sí o no? Porque ¿quién es el tema? Jesús. No puedes entender y conocer a Dios sin la revelación de Cristo. No puedes conocer. En estos días, en la vigilia de... ¿Dónde estamos? Restrepo. Hablamos de los atributos de Cristo: su omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Son los atributos incomunicables de Dios, ¿sí, no? ¿Y en quién se manifiestan esos atributos? En Cristo. O sea, es imposible conocer la plenitud del Dios eterno sin Cristo. ¿Quieres entenderlo y conocerlo? Necesitas entender y conocer a Cristo. Necesitas escudriñar las Escrituras. Necesitas ir y buscar a Cristo en las Escrituras, porque sin Cristo es imposible. Bueno, y pastor, ¿y ahorita qué tiene que ver el juicio de no conocerlo? Porque Dios va ¿a qué? A castigar a todos. Entonces quiero que miremos el primer punto del tema. Ya todo lo que dijo es una introducción, y el primer punto es así: el conocer a Cristo es la base de mi justificación. O sea, es imposible ser justificado sin conocer a Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Qué dice la confesión? No, el catecismo menor. ¿Qué es la justificación? Es un acto de la gracia de Dios por el cual los culpables son declarados justos. ¿Usted es culpable? ¿Usted merece castigo por sus pecados? ¿Yo merezco castigo por mis pecados? Claro. Pero la justificación es un acto de la gracia de Dios. ¿Y cómo somos justificados? Por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Pero la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué? Y este es el mensaje que hemos anunciado por medio de ¿qué? Del Evangelio, dice Pedro. O sea, en otras palabras, si usted no conoce a Cristo, si usted no conoce su amor que hizo que renunciase a su trono y viniese a la tierra en condición de hombre, y no conoce su vida perfecta, hermano, porque era necesario que Él fuese ¿qué? Perfecto. Nos convenía que Él fuera ¿qué? Santo, perfecto, sublime, más allá de los pecadores. Si usted no conoce eso, porque el Cordero ¿cómo tenía que ser? Perfecto. En el Cordero tenía que ser ¿qué? Sin mancha. El Cordero antes de la Pascua tenía que ser examinado. Y si le faltaba una uña, no servía. Si tenía los testículos magulladitos, no servía. Si tenía una oreja mochita, no servía. El Cordero tenía que ser ¿qué? Perfecto. Y Jesús fue examinado, ¿o no fue examinado? ¿Quién lo examinó? Herodes. ¿Y qué halló en él? Nada. Y lo examinó Pilato. Y cuando salió le dijo a los judíos: nada malo he hallado en él. En otras palabras, el sacrificio de Cristo fue el día de Pascua. Y el Cordero de Dios, ¿cómo fue hallado? Perfecto, sin mancha, sin errores. Y para culminar esto, dice la Biblia que uno de los que estaba en la cruz le dijo: si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro, ¿qué le dijo? Nosotros a la verdad que merecemos nuestro castigo. Se reconoció el pecador, pero este, ninguno.
mal ha hecho. O sea, por donde lo vieron, ¿qué le hallaron? ¿Se acuerdan que en Semana Santa les dije algo? Jesús es la única persona en el mundo que fue juzgado y condenado no por lo que hizo, sino por quien dijo ser. Él dijo ser, ¿qué era qué? El Hijo de Dios. Ellos dijeron, blasfemia. Este siendo hombre se hace ¿qué? Dios. Lo condenaron no por lo que hizo, sino por lo que es. Lo condenaron por lo que Él es, por ser Dios. ¿Y cómo fue allá? ¿Cómo fue allá? Perfecto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién fue el que murió en la cruz? Dijo Pedro. El justo por los injustos. No se halló maldad en él, ni maldición en su boca. Fue perfecto. Y su perfección hizo que fuera el sustituto ¿qué? Perfecto. O sea, ¿osaría alguien morir por el justo, ¿sí? Dice la Biblia. Pero Jesús, ¿por quién murió? Por los injustos. Jesús murió por nosotros que éramos ¿qué? Éramos y somos ¿qué? Pecadores. Ese conocimiento, el conocer todo lo que tiene que ver con Cristo, es lo que nos justifica. Allí es donde nosotros ponemos ¿qué? Jesús es el objeto de nuestra fe. O sea, nuestra fe no es algo en algo irreal, no. Nuestra fe es en algo que sucedió hace 2000 años, 2000 y algo años. Y nosotros hemos conocido por revelación a Jesucristo. Y sabemos que el Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios. Se despojó, se hizo hombre, vivió una vida ¿qué? Perfecta. Y fue a la cruz para tomar ¿qué? Nuestro lugar. O sea que toda nuestra condenación recayó ¿en quién? En Cristo, toda. Todo lo que yo merecía, todo mi castigo por mi pecado lo recibió Él. Entonces vamos a ver en dónde la Biblia dice que nosotros somos justificados por conocer lo que les estoy diciendo que necesitamos conocer. Isaías 53. Por su justificación somos ¿qué? Por su conocimiento somos contados como justos. Acuérdese lo asombroso de Jesús que nos habló el pastor Daniel el jueves. ¿Se acuerdan? Todo en Jesús es ¿qué? Asombroso. Versículo 3, Isaías 53, 3. Despreciado, desechado entre los hombres. ¿Quién fue despreciado y quién fue desechado? Pues hay que leer los evangelios para saber que él fue despreciado y desechado. Varón ¿de qué? De dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. ¿Y no qué? A lo suyo vino. ¿Y los suyos qué? ¿No qué? Y esa falta de conocimiento hizo que ¿qué? Que lo rechazaran, que no lo estimaran. ¿Y por qué? Porque eran circuncisos de qué? De corazón. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Y sufrió qué? Todos nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, tómelo personal, el herido fue ¿por qué?
por 1000 rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Volvamos allá a Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz. El castigo de mi paz fue sobre él. Mientras hay enemigos hay paz. O sea, si usted tuviera enemigos, ¿puede tener paz? Me estaba yo viendo una película, o más bien una serie, y alguien con poder metió a la cárcel a otro muy poderoso, tal vez más poderoso que él. Y es la amenaza más terrible que yo he escuchado en alguna parte. Le dice: nunca volverás a abrir una cerradura en paz. Usted sabe lo que pasa a veces en las películas. Abren la puerta y ¿qué pasa? Explota. Abre el switch del carro y ¿qué pasa? Explota. Eso se ve en las películas, ¿no? Nunca he conocido que pase eso en la vida real. Tal vez sí, pero nunca volverás a abrir una cerradura en paz. Nunca volverás a ser un amigo en paz. Porque pueda que yo envíe a alguien que se haga tu amigo y te apuñale por la espalda. Eso es lo que se está significando. Nunca volverás a tomarte un sorbo de nada sin pensar que está envenenado. Nunca volverás a comerte una comida en paz. O sea, cuando hay un enemigo poderoso, ¿quién está tranquilo? ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros éramos enemigos de quién. ¿De quién éramos enemigos? ¿Del más poderoso de la tierra o de Dios? Pero cuando Jesús muere en la cruz, ¿qué hizo? La paz. Estábamos enemistados con Dios, hizo que volviéramos ¿a qué? A entrelazar amistad. Pero mientras hay un enemigo, no hay paz. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Usted ahorita tiene paz ¿para con quién? Para con Dios. No crea las mentiras de la nueva era. No, es que tiene que buscar paz en tu interior. Busque en su interior, usted va a encontrar un ser malvado, fornicario, adúltero, mentiroso, vengativo. Busque en su interior y usted no va a encontrar nada bueno, hermano. ¿O sí? A menos de que Cristo esté en su vida. Porque si Cristo está en su vida, ¿qué va a encontrar? A Él. ¿Y Él es el único? Bueno. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos ¿qué? ¿Curados de qué o qué? Dice la Biblia en Isaías 1 que desde los pies hasta la coronilla, todo en nosotros es una ¿qué? Podrida llaga. Cuando dice que por su llaga nosotros fuimos curados, es que todo lo que el pecado causó en nosotros y cómo éramos execrables, abominables a los ojos de Dios por su sacrificio en la cruz, eso fue ¿qué? Sanado. Ya Dios no nos ve ¿qué? En esa podredumbre. Ya ahorita nos ve Dios ¿en qué? En Cristo. Esto es precioso, ¿no les parece? Esto es una revelación ¿qué? Asombrosa. Los que vinieron el jueves, esto es una revelación ¿qué? Asombrosa. Wow. Todos nosotros ¿qué habíamos hecho? Nos habíamos descarriado como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué me hacía culpable en los ojos de Dios? El pecado. ¿Qué es la justificación? Un acto de la gracia de Dios. ¿Cuál es ese acto de la gracia de Dios? Que cogió el pecado de todos nosotros y los cargó en Cristo. Y lo que usted y yo debíamos, ¿quién lo pagó? Cristo.
Eso es lo que hizo Dios en Cristo. Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús dijo, para que nosotros nunca lo digamos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una frase que nunca puede decir un hijo de Dios, atraviese lo que atraviese, porque dice la Biblia: nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, su diestra ha sido benevolente y me ha sostenido. Dice el Salmo 63. Usted nunca lo puede decir. Pase lo que le pase, venga lo que le venga, Dios nunca desampara a aquellos que ha redimido por medio de su Hijo Jesucristo. Nunca. Atribulados en todo, mas no desamparados. Podemos estar atribulados, pero nunca desamparados. Amén. Bueno, angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso lo dice Pedro. Lo maldijeron, ¿y el qué? Nunca respondió con maldición. Nunca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Quién y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Él gustó la muerte por gracia por todos nosotros. Por la rebelión ¿de quién? De su pueblo. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Cómo fue Jesús? Perfecto, perfecto. ¿No pecó porque no quiso o no pecó porque no pudo? Eso es un debate teológico a través de la historia. Yo soy de los que creo que no pecó porque no pudo. Porque él, aunque se hizo hombre, no dejó de ser ¿qué? Dios. Y es imposible que Dios manche su santidad. Es imposible. No hubo engaño en su boca. Con todo esto, aunque fue perfecto, aunque no hubo engaño en su boca, aunque fue santo, 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 con todo esto Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá ¿qué? Fruto, verá linaje, vendrá familia, nacerán hijos, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Hay una canción, Rafi Levi la selecta. Decía el buen pastor: al que me siga nada le faltará. Hay un error terrible en esa canción. Sammy Marrero canta: esfuerzo inútil que su rebaño quiso salvar. ¿Fue un esfuerzo inútil? ¿Él por quiénes murió? Por su pecado. Es imposible que se pierda alguien por quien Cristo dio su vida. Es imposible, hermano. No fue un esfuerzo inútil. Su sacrificio fue perfecto y completo y cumplió todo el objetivo, porque en él la voluntad de Dios fue ¿qué? Prosperada. A los que me diste no perdí ¿qué? Ninguno. Porque tuyos eran y me los diste, era tu voluntad que viniesen a mí, y yo los guardo y los guardaré hasta el fin, porque nadie los arrebatará de mi mano. La voluntad de Dios en él encuentra ¿qué? La prosperidad, encuentra el éxito. No fue un esfuerzo inútil, fue un sacrificio perfecto que cumplió el objetivo, hermano. Y en la eternidad habrá millares de millones que alabaremos y contemplaremos la gloria del único Dios verdadero en Jesucristo, hermano. Y su número era ¿qué? Millones de millones, incontables. De todas las generaciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, y los veremos juntamente con nosotros alabando al que vive. Lo que él hizo fue ¿qué? Perfecto, y cumplió el objetivo. Y aquí viene el versículo que necesitamos llegar para ver lo que dice Jeremías.
verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, y por el conocimiento, y por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, llevando las iniquidades de ellos. Si usted no conoce el Evangelio, si usted no conoce la obra redentora de Cristo, si alguien no la conoce, si alguien se cierra a conocerla, hermano, no habrá salvación y Jehová los juzgará. Porque se quedarán en la incircuncisión ¿de qué? De sus corazones. No hay paz para el impío, dice la Biblia. Pero para los justificados, ¿hay qué? Paz. Por eso nosotros, como hablaba el pastor Daniel el jueves, si esto es una revelación asombrosa, ¿vamos a callarla? ¿Qué hacemos nosotros callando el Evangelio, hermano? Es tiempo de que obedezcamos al mandato de Cristo y vamos por todo el mundo y contemos esto que Él ha hecho para la salvación. Porque ¿quién quita? Si Dios les revela este conocimiento y la circuncisión de sus corazones es quebrada y no van a ser castigados con las naciones en el día del juicio. Porque conociendo la verdad del Evangelio es que somos ¿qué? Justificados. Conociendo a Cristo, conociendo su obra redentora, es que hay justificación. Pastor, ¿y qué tiene que ver el rico? ¿Qué tiene que ver el valiente? ¿Qué tiene que ver el sabio? No se me desespere. Vamos a llegar allá. Yo les dije que no los olvidara. ¿Sí o no? Conociendo a Jesús es que hay salvación. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿Cuántos son salvos? Amén. ¿A cuántos Dios por su gracia les ha revelado a Cristo? Amén. Y son salvos. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué más? O sea, este conocimiento de Él, conocer a Dios a través de Jesucristo, tiene que traer otros beneficios. ¿Tenemos qué? Justificación. Ahora hay otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra que se utiliza? Justificación y santificación. O sea, conocerlo a Él nos va a santificar. Ustedes no conocieron un muchacho, de ejemplo, malo, rebelde, peleonero, y conocía a cierta mujer y su vida cambió. O no conoció a una mujer, ¿cómo es que le llamaba mi mamá? Brinconas. ¿Conoció alguna brincona por ahí? Aquí no hay brinconas, ¿no? ¿Qué es una brincona? Que brinca de tipo en tipo. ¿Conoció alguna mujer brincona que conoció a un hombre y cambió? ¿Y dejó de ser brincona? Al muchacho que era malo dejó de ser peleonero, pandillero y todo eso. A veces el conocer a alguien nos lleva a cambiar. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánto más conociendo a Jesús? ¿Cómo es que es Él? ¿Cómo es Jesús? Santo, perfecto, sublime, apartado de los pecados. Bueno, y dice, más sublime que los cielos. ¿Y apartado de qué? De los pecados. Cuando llegó a Gadara, salió al encuentro, el endemoniado se postró a sus pies. ¿Y qué dijeron los demonios? No es la persona de Gadara, los demonios que estaban en él que dijeron: sabemos quién eres, el Santo de Dios. Conocer a un hombre, a un ser perfecto. ¿Será que esto no nos va a llevar a cambiar? Pablo pasó de perseguidor a predicador. Y era un ¿cómo se llama? Un perseguidor apasionado. Pero eso, ¿cómo se convirtió? En un predicador súper apasionado. Pero ¿cuándo fue el cambio? Cuando en la revelación
en el camino a Damasco, los rodeó una luz, ¿qué? Un resplandor de luz que sobrepasa a la luz del sol. Y todos vieron la luz, pero ¿quién escuchó solo la voz? Solo Pablo. ¿Quiénes escuchan la voz de Jesús? Solo sus ovejas. ¿Por qué los demás no la escucharon? Porque hay una gracia salvadora para algunos, así duela. A los otros Dios los dejó, ¿qué? En su endurecimiento, estaban endurecidos. Nosotros estamos endurecidos, por su gracia nos sacó. Y solo Pablo escuchó la voz que le dijo. ¿En qué lengua le habló? En una lengua hebrea, así dice la Biblia. ¿Y Pablo conocía el lenguaje hebreo? Cuando él le dice, yo soy Jesús, ¿qué estaba entendiendo Pablo? ¿Yo soy quién? Dios. O sea, para nosotros Jesús es Dios, ¿sí o no? Pero para Pablo era, no. ¿Qué era Pablo? ¿Qué era Jesús? Un religioso más que con enseñanzas para Pablo, ¿no? Engañadoras había desviado a cientos incautos y él estaba decidido a borrar el nombre de Jesús de la faz de Israel. Y Dios se le revela y le dice, yo soy Jesús. Más o menos la misma palabra que le dijo Dios a Moisés en la zarza. Yo soy Jehová. Yo soy el Dios que viene a rescatarlos. Yo soy el Dios que viene a salvarlos. Eso fue lo que entendió. Y cuando él escuchó eso, ¿qué hizo? Acuérdate de la frase que usted nos dijo el domingo en el comedor. Todos quieren un Señor, pero ¿qué? Pero no un Salvador. Y cuando él se encontró con Jesús, escucha la voz que dijo, ¿qué quieres que hagas? De aquí en adelante serás mi Señor. De aquí en adelante te voy a ¿qué? A servir. Me has revelado que eres el Dios Todopoderoso. Y yo de aquí en adelante te sirvo. No vuelvo a perseguir a tu iglesia. Ahora voy a predicarte y voy a hacer que la iglesia crezca. Voy a trabajar para que gente te conozca. Eso es lo que más o menos estaba diciendo Pablo. Ya no soy señor de mis pasiones. Ahora tú eres ¿qué? Mi Señor. ¿Y cambió? ¿Cambió cuando le conoció? Hermanos, si usted es el mismo patán de hace años, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la gloria de Dios manifestada a través de Cristo? Tienes que cambiar. Ya no puedes ser el mismo patán que cuando le hablas a tu mujer. ¡Qué miedo! ¡Qué terror! No le pase como dijo la niña al pastor. Mi papá en la iglesia canta como ángel, en la casa grita como demonio. Venga, venga, venga. Zaqueo quería ver quién era Jesús, y cuando escuchó su voz y le dijo, es necesario, desciende, es necesario que pose en tu casa, aquel pequeñito recaudador de impuestos se convirtió en un gigante de fe y dijo, Señor, si a alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces y la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Ya no me importa la riqueza, ya no me importa estafar a nadie. Te he conocido y el conocerte me cambia, el conocerte me santifica, el conocerte me transforma. ¿Y ustedes creen que Jesús no es el mismo de ayer? ¿No dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? El Jesús que transformó a Pablo, el Jesús que transformó a Zaqueo, el Jesús que transformó a la samaritana, ¿no es el mismo Jesús de ahora? Si el conocerlo no te santifica, si el conocerlo no te cambia,
Tienes que revisar tu vida y clamar salvación, hermano. Tal vez, como decía el pastor Javier hace 20 días, 15 días, tal vez no lo has conocido. Tal vez no eres cristiano. No nos volvamos como el perro del Chavo. Y vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. Y 14 veces vuelve el perro arrepentido. Yo no estoy diciendo que arrepentirte sea mal, pero si te estás arrepintiendo de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, ¿dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está tu encuentro con Cristo? El conocerlo a Él cambió. Está Pedro en la mesa, en la última cena. Jesús dice: todos se escandalizarán de mí esta noche. ¿Y qué dijo el supercristiano Pedro? Aunque todos se escandalicen, yo no. O sea, los otros 11, ni sé por qué los escogiste. Si hubieras querido hacer un buen equipo, hubieras escogido 11 más como yo. Porque yo soy ¿qué? El mejor cristiano que ha existido en la historia de la humanidad. Jesús no has conocido otro como yo. No parece como si Pedro le estuviera diciendo: conóceme a mí, gracias. ¿Y Jesús qué le dijo? De cierto, de cierto. Cuando Jesús hablaba de cierto estaba afirmando una verdad irreversible. De cierto te digo que antes que el gallo cante, 2 veces tú me habrás negado 3. ¿Pasó? ¿Pasó? ¿Lo negó? ¿Juró y lo negó? Después maldijo, juró y lo negó. Jesús iba camino a ser azotado. Cuando lo sacaron del pretorio, Pedro estaba por ahí. Jesús lo miró. ¿Y qué pasó con Pedro? Lloró amargamente. ¿Qué conoció Pedro ahí de Jesús? Cuando lo que Jesús le dijo se cumplió al pie de la letra. ¿Qué conoció Pedro de Jesús? ¿Qué atributo? Su omnisciencia. ¿Sí o no? Por ahí en los memes dice 3 doritos después, pero no son 3 doritos después. 3 días después, Jesús resucitó. ¿Y ellos qué habían hecho? ¿Se habían ido qué? A pescar. Cosas que habían renunciado ¿hace cuánto? Cuando tú empiezas a descuidar tu relación y tu comunión con Cristo, lo que has dejado de hacer lo vuelves a hacer. Pilas, que a veces es símbolo de nuestro descuido, el volver a hacer esas prácticas que antes hacíamos. Pilas. ¿Pescar estaba mal? No, pero ellos ya habían dejado todo por seguirlo a Él. Y Jesús se para. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo iba la pesca? Mal. Y Jesús les dice: tiren la red a la derecha. ¿Cuántos han pescado en barca? ¿Qué diferencia tiene en un gran lago tirar la red a la izquierda o a la derecha? Si la red se abre. Pero acuérdese que el corazón del sabio está inclinado ¿a qué? La derecha es lo correcto, la izquierda es lo correcto. Por lo general, la derecha significa las cosas correctas. Los de la derecha era bendito de mi Padre. Entonces, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Están haciendo las cosas ¿qué? Mal. Pilas, cuando Jesús dice que estamos haciendo las cosas mal, hay que poner ¿qué? Atención. Y no endurezcamos nuestros corazones como los días de Meriba y los días de Machad. Tiren la red a la derecha. Hijitos, ¿tienen algo que comer? No, nada.
tírenla a la derecha. La tiraron a la derecha. ¿Y cuántos peces pescaron? Una de dos. O los peces estaban escondidos y cuando escucharon la voz de Cristo salieron. O no habían peces y Cristo con su palabra los creó. Él puede haber hecho cualquier cosa. Pero se metieron a agarrar 153 peces. Pedro los cargó. Bueno, todos ustedes ya conocen la historia. Cuando salieron, Jesús les tenía comida, porque toda nuestra provisión está en Él, toda nuestra satisfacción está en Él, todo lo que necesitamos en este mundo lo encontramos en Él. Y mientras comían, Jesús le dice a Pedro: ¿te acuerdas que tú me dijiste algo? Que aunque todos se escandalicen, tú no. Entonces tengo una pregunta: ¿me amas más que estos? El que había dicho que era el supercristiano, el cristiano no conocido, la última revelación de los cristianos, el mejor de todos, ahora pudo levantar la cara ante Jesús. Si sabía que lo había negado. No se olvide que les dije qué atributo conoció Pedro de Jesús. Y Pedro le dice a Jesús: sí, tú sabes que te quiero. Jesús le preguntó: ¿me amas? ¿Y él qué le respondió? Te quiero. Así como fulano quiere a su perro. Uy, yo creo que Jesús dice: sí, si me amara como ama al perro, no, me ama más que a nadie. Hay gente que son perrólatras, ¿no? El perro por encima de todo, pues, que coma el perro así, no el marido. Se llama perrólatras. Concepto, búsquenlo en la Biblia. Por ahí en algún pasaje encuentran que es un perrólatra. Es un idolatrante de qué? De perros. Hay gente que el perro lo quiere más que al pastor. Antes el dicho era: lleva una vida de perro. Ahorita no se puede decir eso. Los perros viven mejor que a veces que los hijos. Pregúntele a alguien si le puede limpiar la cola al hermanito. O le recuerda el popó al perro. Ah, mami, ya límpiame la colita al niño. Pero al perro sí se la limpia. ¿Sí o no? Bueno, es más así, pero así nos pasa. Te quiero. Después Jesús le dice: ¿me amas? Y él que dice: te quiero. Y la tercera vez Jesús le dice algo: Pedro, ¿estás seguro que me quieres? Y Pedro, en lo que conoció de Cristo, había conocido que Él es el omnisciente Dios de Israel, el que todo lo sabe, aquel a quien no se le puede esconder absolutamente nada. Dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y yo no solamente te quiero, yo te amo. Aunque pequé, aunque fallé, aunque te negué, aunque maldije, aunque blasfemé, yo te amo porque tú lo sabes. El conocer un atributo de Cristo te cambia. El conocer a Jesús te transforma, te santifica. Y Pedro escribió en su segunda carta, capítulo 2. Acompáñeme. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo 20. Ciertamente ellos han escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Por qué? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué los llevó a apartarse de las contaminaciones del mundo? Aquí está hablando de ciertas personas que más adelante recayeron. Pero ¿qué los llevó a apartarse de las contaminaciones del mundo? ¿Qué los llevó a apartarse del pecado? ¿Qué los llevó a santificar su vida? Conocerlo a Él. Hermano, mire, esta iglesia, ¿de qué predicó el pastor el domingo? ¿El pastor Daniel de qué predicó el domingo?
de la supreeminencia de Cristo. ¿De qué habló el jueves? De la sorprendente gracia de Dios en Cristo. ¿De qué yo había hablado el jueves anterior? De la venida de Cristo. ¿Hoy de qué estamos hablando? Es imposible conocer a Dios sin Cristo. ¿Aquí de qué le hablamos? De Cristo. ¿De qué predicamos? De Cristo. Ay, si usted no cambia, hermano, hay algo mal. Si el evangelio usted no lo transforma, y si usted es el mismo de siempre, el mismo con las mismas de siempre, hay algo mal en su vida, hermano. Encontrarse con Cristo te tiene que transformar hasta los tuétanos. Todo en nosotros tiene que cambiar, y entre más conozca a Cristo, más se santifica mi vida, hermano. Pero usted no puede ser el mismo. No puede ser grosera, no puede ser patana, no puede ser atarbán, no puede ser nada de lo que éramos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No sé quién publicó en estos días una ovejita pintada con el arco iris. Alguien lo publicó por ahí, no sé, o en un estado, diciéndole a Jesús, estaba un dibujito de Jesús, ¿no?, que representa así, y la ovejita le dice a Jesús: yo nací así. O sea, ustedes saben lo que representa el arco iris, ¿no? La comunidad LGBTI, ABCD, Z. Y Jesús le dice: por eso os dije, es necesario nacer de nuevo. Naciste mal, naciste pecador. Yo no te quito que naciste arcoíris, yo no te quito que naciste mentiroso, yo no te quito que naciste esto, pero yo os digo, os es necesario nacer de nuevo. Si somos lo mismo, la pregunta es: ¿hemos nacido de nuevo? Si el conocimiento de aquel que es santo, perfecto y glorioso no te ha transformado, la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? Porque si estás en Cristo, ¿eres qué? Como cantaba un cantante: soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Tú me has perdonado, por tu sangre me has lavado. Eso se supone que usted ya fue lavado. Y cuando lavan la ropa, ¿cómo queda? Limpia. Por el conocimiento de Él se apartaron de las contaminaciones del mundo. Entre más conozcas a Jesús, más en santidad debes caminar. Y la iglesia dijo un estruendoso amén. El conocerlo a Él me justifica. El conocerlo a Él me santifica. Ahora la pregunta es: ¿qué pasó con todos los que lo conocieron? Volvamos allá. Esos días les conté la historia de Leví. Era jefe de los publicanos también. Estaba sentado al banco de los tributos públicos en la ciudad de Capernaum. Una ciudad ¿qué? Marítima, donde se recaudan impuestos por los productos. Y Leví estaba ahí. Jesús desembarcó ahí en Capernaum. Y cuando va pasando por el lado de los tributos, por la mesa de los tributos, mira a Leví y le dice: sígueme. ¿Y qué hizo Leví? ¿Qué hizo? ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? Bueno, ¿y la plata que le había recaudado para quién? O sea, parece que él tenía, o sea, al trabajar con ¿cómo se llama eso? Con los recaudadores de impuestos, trabajaban al gobierno romano. ¿Por qué le trabajaban al gobierno romano? ¿Qué estaban buscando? Aunque era declarado traición por los
Israelitas, ¿por qué no les importaba lo que pensaran los demás? Porque podía, ¿qué? Enriquecerme. Les dije, no olviden al rico, no olviden al sabio, no olviden al valiente. ¿Sí o no? Pero este que estaba buscando riquezas, ¿qué pasó? Cuando escuchó su voz y le conoció, dijo ¿qué? Absolutamente todo. Todo por lo que había luchado, todo por lo que se había aún declarado enemigo de su pueblo. Ya no importa la riqueza, ya no importa la economía, ya no importa. Yo lo quiero seguir porque si lo sigo, ¿qué va a pasar? Si yo lo sigo, ¿qué va? La palabra que estamos hablando hoy, si yo lo sigo, ¿qué va a pasar? Lo voy a ¿qué? A conocer. Y luego ¿qué? Todo. La Biblia nos dice que Pedro tenía una barca y que se dedicaba al oficio de ¿qué? De la pesca. Y cuando Jesús los llamó a él y a Andrés, ¿qué pasó? ¿Dejaron qué? Todo. Cuando Juan y Jacobo estaban con su padre, también tenían una herencia familiar, un negocio marítimo. Cuando escucharon a Jesús, ¿qué pasó? ¿Dejaron qué? Todo. Todos estos son apóstoles. Entre los apóstoles había uno que era celote. ¿Quién era el celote? Judas, el celote. ¿Qué era un celote? Se lo voy a traducir en un lenguaje moderno. Era un guerrillero. Era alguien que estaba en contra del poder momentáneo, del gobierno momentáneo. Y eso lo había llevado a luchar por una liberación de esos gobernantes corruptos, bueno, y todo lo que nosotros sabemos. Ustedes saben que en Latinoamérica no hay de qué echar mano. ¿Cuál es el próximo presidente en Colombia? El que sea la misma cosa, hermano. La misma ternera con diferentes hojas. ¿Sí o no? No hay temor de Dios en sus corazones. Pero este hombre era ¿qué? Un celote. Un hombre que se había levantado ¿qué? En armas. Era un ¿qué? Rico, y el otro era ¿qué? Valiente. ¿Y qué pasó con este valiente? ¿A quién estaba siguiendo? A Jesús. Hay alguien que nos trae un reino diferente. Hay alguien con el que no voy a pelear porque no es corrupto. Su reino es perfecto. Ya no hay por qué luchar. Ya no hay por qué ser valiente. En Él lo tengo absolutamente ¿qué? Todo. ¿Y quiero qué? Quiero conocerte, Señor. Quiero conocerlo. No hay muchos sabios según la carne. Ni muchos ¿qué? Entendidos. Ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios. Porque a Dios le plació salvar al mundo, no por la sabiduría del mundo. Vamos a ver, en ese tiempo, la filosofía no es mala. ¿Ok? La filosofía llevó a los pensadores a pensar ciertas cosas y a buscar la razón. Algunos griegos sin leer la Biblia llegaron a la conclusión de la realidad del alma. Dijeron, tiene que haber algo más en el hombre. Y eso ¿por qué llegaron a esa conclusión? ¿Por qué? Por el pensar. Algunos llegaron a no negar a Dios porque decían, tanta perfección, la luna se mueve en el momento en que se tiene que mover,
la Tierra y todos los planetas y las estrellas perfectas, todo esto quiere decir, en su razón, algo lo hizo, hay un Dios. Y la razón los llevó a una conclusión, hay un Dios. Llegaron a esa razón por la revelación, ¿qué? General. La filosofía es como cuando los hombres se hacen preguntas y llegan a conclusiones por la razón. Aunque después se levantó un filósofo llamado San Agustín que dijo, lo que no entiendan por la razón lo tienen que hallar por revelación. Pero en esa sabiduría el mundo conoció a Jesús y a Dios le salvó, le plació salvar al mundo por la locura de la predicación. Hago una pregunta. ¿Cómo dice Pablo que es Dios? Al único y sabio. ¿Quién es el único sabio? ¿Quién es el único que sabe? ¿Quién es el único que conoce? Dios. Nosotros tenemos gotitas de conocimiento. Nosotros lo que llegamos a conocer es ¿qué? Un punto en esta pared de toda la dimensión del conocimiento que hay. Entonces aquí es donde dice la Biblia, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en sus riquezas, no se alabe el valiente en su valentía, quiere alabarse en conocerme y entenderme. Entonces lo que les voy a decir es el tercer punto. Primero, su conocimiento nos justifica, su conocimiento nos santifica y su conocimiento, hermano, cambia todas nuestras perspectivas, todas. De lo que nosotros creíamos valioso, el valiente que cree que es lo valioso, su valentía, el rico que cree que es lo valioso, sus riquezas, el sabio que cree que es lo valioso. Pero llega un hombre y dice, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida. Ya no quiero ser el rico que deseaba ser, ya no quiero ser el sabio que quería ser, ya no quiero ser el valiente que quería ser. Yo lo único que quiero en este mundo es conocerlo, y todo lo que para mí tenía valor, lo estimo como pérdida. Ya perdió todo su valor solo porque quiero conocerlo a Él. Cuando tú lo conoces, por todo lo que corrías en este mundo, te cambia la perspectiva de Dios. Ya quieres es conocerlo más a Él. Voy a trabajar, sí, porque yo sé que si no trabajo y no proveo para los míos, soy peor que un incrédulo y he negado la fe. Pero no voy a permitir que las cosas que yo hago para dar testimonio de Él me absorban y me olvide de conocerlo a Él. No me voy a enredar, hermano, en las cosas de este mundo. No quiero, porque si lo conozco a Él, todo lo que anhelaba este corazón ya no lo anhela, hermano. Hoy cantaron dos canciones, ¿sí o no? Una que dice que todo lo dejo por basura, y el otro basado en el Salmo 73, mi porción es el Señor para siempre. Y el Salmo 73 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Todo lo que yo he deseado pierde su valor. Todo lo que yo he querido pierde su valor cuando lo empiezo a conocer. Yo solo quiero conocerlo a Él, hermano. Lo único verdaderamente valioso es Jesús. Y si conocerlo a Él es conocer a Dios, y solo en eso voy a hallar la satisfacción, yo quiero conocerlo. Entonces, las tres cosas. Hay un juicio por un mundo que no le conoce, pero el conocerlo a Él hace que Dios me declare justo. Conocerlo a Él me justifica, conocerlo a Él me santifica, y conocerlo a Él cambia toda mi perspectiva de vida, toda, hermano. Ya lo que yo pensaba de la vida no es. Ahora para mí el vivir es Cristo, y la vida que ahora vivo en la carne
la vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque el amor de Cristo me ha constreñido, pensando esto, que si Él murió por todos, luego todos, ¿qué? Morimos. Para que los que viven, ¿y quiénes son los que viven? Los que murieron en Él, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si esto no cambia tu perspectiva de vida, no sé qué lo va a hacer. Pero yo aspiro que el querer conocerlo a Él haga un impacto poderoso en esta iglesia, en tus hogares y en cada uno de nosotros. Padre, te damos toda la gloria por tu palabra. Te damos toda la honra, toda la exaltación, Señor. Padre, ayúdanos a querer conocerte. Que nosotros queramos conocer más de ti, Jesús. Más de ti. Es necesario, Señor, que deseemos conocerte y entenderte. Y tu palabra dice que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero también tu palabra dice que esta palabra no vuelve a ti vacía, sino que cumplirá tu propósito. Haz que cada vez, que cada día yo quiera conocerte más. Ese conocimiento me justificó. Ahora yo quiero que ese conocimiento me santifique más y más. Y que ese conocimiento cambie la forma en que yo veo la vida, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. A ti te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.